Hoy en día sigo siendo electricista, ¿no? Pero siempre lo he combinado el deporte con mi trabajo, ¿no? ¿Qué diferencia ves entre el triatlón o duatlón de montaña con el resto? La disciplina del triatlón, sobre todo, son 3 deportes, ¿no? Tienes que ser bueno en los 3 deportes. Es muy sacrificado también a nivel de tener tiempo. Y no tenía 3 horas para entrenar. Vivir en la montaña, entrenar en la montaña, influye mucho, imagino, en cómo fue tu primera experiencia en una carrera de obstáculos. Que al final esa combinación de todo, pues me gustó, ¿no? Porque tienes que ser un buen corredor, pero bueno, hay que saber pensar, no solo es correr. ¿Cómo fue tu primer podio? ¿Cuál fue el obstáculo que más te sorprendió, que más dificultad te generó? Y en Spartan lo que me gusta a mí es que los obstáculos siempre son los mismos y en OCR pues cada carrera tiene sus obstáculos. ¿Qué cambiarías o qué harías para que las carreras de obstáculos fueran asequibles para todo el mundo? Tendría que haber los mismos obstáculos. Hay 50 obstáculos y cada carrera que elija 30 de los 50. Qué buena idea. Yo quiero que la gente sea competitiva porque quieren superarse, porque tienes momentos duros, a lo mejor la gente quiere buscar ayudas, no es fácil. Yo quiero que la gente haga deporte y que lo disfrute, que no hay que pasar malos momentos, lo hacemos porque queremos al final, ¿sabes? El día que va mal, pues va mal. Me gustaría ganar un mundial. Nos acostumbramos a mirar arriba, hacia esas montañas que representaban lo divino. Las mirábamos desde lejos, temerosos de lo que en ellas podíamos encontrar. Pero el conocimiento y la innovación lo cambiaron todo. Nos mostraron la verdadera esencia y empezamos a disfrutar de su conquista. Gracias a ello, se estableció el punto donde hombre y naturaleza se encuentran. Ese punto es Oryx. Ahora puedes conquistar esas cimas que parecían inalcanzables. Ya no hay intermediarios, ni miedos. Nunca fue tan fácil llegar al cielo por tu propio pie. Oryx, deporte, naturaleza e innovación. Bueno, pues estamos con Albert Soleil. Yo, a ver, en particular, ya lo tengo que decir en el podcast para que lo sepan, han pasado muchos referentes en muchos deportes por el podcast, campeones olímpicos, pero para mí esta es una entrevista muy especial, aunque alguna vez lo he dicho, pero porque al final vienes de un deporte que a mí me encanta y para mí tú eres un referente, una persona a la que conozco y en la que me he fijado. Entonces, o sea, andabas detrás de a ver cuándo te podía hacer la entrevista, que hablamos para hacerla en Barcelona, sí, subir, tal, y al final has bajado a Madrid. Y lo hemos hecho aquí. Y lo hacemos aquí. Entonces, bueno, pues es para que la gente un poco tenga referencia de Albert, es un atleta de OCR, un atleta de obstáculos top, que aunque ha practicado varios deportes, que luego los comentará así y demás, pero en Spartan Race ha tenido el monopolio prácticamente del podium durante muchos años, que ahora nos contará, y bueno, ha sido referente mundial en carreras de obstáculos, ha practicado dentro de que no hay una federación todavía clara ni nada, pues, pero en Spartan ha sido referente, en OCR World también ha sido referente. Entonces, Albert, ¿cómo te definirías? ¿Quién eres? Bueno, a ver, al final me definiría una persona muy normal, que le gusta el deporte y bueno, que siempre intento luchar por mis objetivos o por mis cosas que quiero intentar llegar, ¿no? Y bueno, me defino una persona muy normal y muy sencilla al final. Dentro de lo que puede parecer de que puedo ganar cosas y tal, pero al final soy una persona sencilla que le gusta hacer deporte y disfrutar sobre todo de la montaña. Además en tus inicios, que lo hemos estado antes hablando fuera de cámaras, que yo que te he seguido así un poco y demás, o sea, tú empezaste de electricista y además practicabas varios deportes. Si no te importa, háblanos un poco de qué deportes hacías y demás. Sí, bueno, hoy en día sigo siendo electricista, ¿no? Pero siempre lo he combinado el deporte con mi trabajo, ¿no? Bueno, yo de pequeño siempre he hecho mucha bici, siempre he hecho mucho deporte y al final, pues bueno, ya hubo un momento que empecé a hacer carreras de montaña, empecé a hacer algún duatlón y empecé después triatlón, ¿no? Un poco iba probando. Y hasta que vi que lo que me gustaba eran las cosas de montaña, sobre todo,
Y bueno, una época que en invierno hacíamos duatlones de montaña, campeonatos de Cataluña, campeonatos de España, y después ya poco a poco me pasé al verano a los triatlones de montaña también, alguno de carretera, pero bueno, principalmente el objetivo siempre era el de montaña. Y bueno, eso ha sido un poco mi historia, ¿no? Y a partir de 2016 pues ya empecé con las carreras de obstáculos. ¿Qué es lo que te hizo? O sea, bueno, antes de nada, ¿qué diferencias, antes de pasar a las carreras de obstáculos, qué diferencias ves entre el triatlón o duatlón de montaña con el resto? Bueno, al final, claro, la disciplina del triatlón sobre todo son 3 deportes, ¿no? Tienes que ser bueno en los 3 o el máximo bueno en los 3 deportes. Es muy sacrificado también a nivel de tener tiempo y es un poco lo que me hizo salirme de este mundo porque fue una época que yo empecé a trabajar como autónomo electricista y no tenía 3 horas para entrenar. Y después al final, pues en mis competiciones al nivel que estaba, pues me retrasaba, no podía entrenar para los 3 deportes, ¿no? Y al final, pues bueno, empecé en 2016 con las carreras de obstáculos, hice un par de carreras así populares y ya me lancé a hacer la Spartan de Andorra, que encima Andorra me queda más o menos cerca de casa, es un sitio que solía mucho ir a entrenar y que me gustaba, ¿no? Al final Andorra son carreras duras de montaña o de alta montaña, que también es lo que me gustaba. Y bueno, ahí empezó un poco todo y al final, bueno, yo creo que se me ha dado un poco bien también por el tema ese, ¿no? Al final el triatlón pues tienes que nadar, correr, ir en bici y tienes que ser un poco disciplinado y tener un poco la técnica de todo. Y al final aquí pues desde el primer momento vi que se me daba bien y bueno, me gustó el mundillo este. Vives en la montaña. Sí, vivo en un pueblecillo cerca de Barcelona. ¿Y tú crees que el vivir en la montaña, entrenar en la montaña, influye mucho, imagino, en el tipo de Sí, al entrenamiento? final yo entiendo que la gente que vive en la montaña le encanta, ¿no? La montaña es lo que comentaba antes. Yo correr en asfalto pues me cuesta mucho, no me gusta, que a veces lo hago porque sé que me va bien para mis entrenos, pero lo evitaría siempre, ¿sabes? Al vivir en la montaña pues supongo que la cabra tira al monte, ¿no? Y es por donde me suelo mover y lo que me gusta. No, pero también que se habla mucho del volumen de oxígeno, el trabajar en altura, mejora... ¿Crees que Sí, eso te pero influye? donde vivo yo al final tampoco tengo tanta altura, ¿no? Sí que es verdad que los veranos suelo ir a entrenar a veces a sitios de más altura, pero donde vivo yo estoy a 400 metros, o sea que al final tampoco el entrenar no me beneficia en ese aspecto. Háblame, o háblanos a todos, de cómo fue tu primera experiencia en una carrera de obstáculos. Pues a ver, como te decía, yo hice un par de carreras más populares, simplemente para ver cómo era, y bueno, fueron unas carreras muy normales, ¿no? Tampoco tal. Pero ¿Y destacaste? O sea, quedaste ahí... Bueno, es que como no eran competitivas tampoco, pues no como tal, ¿no? Había un poco de competitividad, pero tampoco sí que me vi que estaba ahí adelante, pero mi primera carrera así como poco importante y más seria fue en la Spartan de Andorra de 20 kilómetros. Y ahí fue como me inicié y donde probé realmente lo que era una buena carrera de obstáculos. Y para mí fue increíble, ¿no? Aparte iba un pelín lesionado, al final yo quería probar, como sabía que estaba un poco estaba en forma, pero estaba lesionado de una costilla, no podía forzar mucho a la hora de, sobre todo los obstáculos, correr sí que me dejaba. Pero bueno, me inicié la carrera, fui, digo, bueno, voy a probar, voy a ver cómo se me da, a conocer un poco el ambiente, los obstáculos, tal, y bueno, ese día pues fue una carrera súper dura en Andorra de montaña que me beneficiaba en ese momento. Un inciso, ¿fue en el 2016 o en el 2017 cuando la corriste? 16. Ah, vale, entonces fue un año... Es que yo corrí Sí. la del 2017. No, Digo, a ver porque si en coincidimos. 2017 creo que fue el europeo, ¿no? En Andorra. Exactamente, se celebró Sí, el también europeo. estaba, Eso es. Pero el año que la corrí fue en 2016, que fue cuando me inicié. Y la verdad que fue una gran experiencia. Pude estar luchando con los primeros y ya te digo que, no sé, me encantó el ambiente, me encantó los obstáculos. Vi que tenías que tener fuerza, pero también habilidad y tener un poco de cabeza, ¿no? Porque al final tienes que controlar muchas cosas durante toda la carrera porque hay muchos diferentes tipos de obstáculos. Y al final esa combinación de todo, pues me gustó, ¿no? Porque tienes que ser un buen corredor, pero bueno, hay que saber pensar, no solo es correr en estas carreras. ¿Cómo fue tu primer podium? Porque sería casi de seguido, ¿no? Fue la primera carrera en Andorra. Yo creo que fue mucha suerte, ¿no? Porque habían bueno, Eugenio Bianchi y otro corredor suizo también, que fue la carrera entre los 3 y fuimos prácticamente toda la carrera juntos. Yo iba un poco como detrás suyo, pero juntos, por ver un poco cómo iban las cosas, ¿no? Porque yo no conocía ningún obstáculo y los veía hacer a ellos y lo hacía yo después.
Y la parte final de la carrera, 2 kilómetros, hubo la slackline, uno se cayó, yo por suerte no, después ya nos quedamos 2 y en una bajada final técnica pues me la jugué, digo, bueno, ahora sé que quedarán 2 o 3 obstáculos finales, pero digo, voy a apretar. Y sí, apreté y pude ganar esa carrera que era como las primeras, ¿no? Y eso también supongo que fue que, aparte de que me gustó, pues al ganarla pues me enganchó más, ¿no? De lo normal. Si no hubiera ganado, no sé si me hubiera enganchado tanto, seguramente sí, porque me gustó mucho cómo era el formato de la carrera, pero bueno, supongo que al poder ganarla, pues me enganchó un poco más de lo normal, ¿no? ¿Y cuál fue el obstáculo que más te sorprendió y el que más dificultad te generó? A ver, en ese momento que a lo mejor era novato, Eso. no sé, ahora no sé decirte, pero quizá, claro, la slackline, ¿no? Si tú nunca la has hecho, es un obstáculo que No, que te caes. te caes, es fácil, ¿no? Y yo ese día lo pasé, también tuve suerte, supongo, bueno, tuve suerte en todos los obstáculos, pero yo creo que es un obstáculo que tienes que practicarlo para saber pasarlo, si no es muy difícil, porque hay cosas de suspensión o de fuerza, porque bueno, si tienes más o menos fuerza, tardarás más o tardarás menos, pero quizá los puedes acabar pasando, ¿no? Y ese obstáculo es un poco delicado. Hay que saber un poco hacer la técnica. O sea, ¿dirías que es el más difícil que te has encontrado y el que más te sorprendió a la vez? Bueno, sí, te podría decir que sí. O sea, la jabalina también es una prueba muy... que es la que todo el mundo suele quizá fallar más. Y no es que sea una prueba difícil ni que te canse, pero es una prueba muy decisiva, ¿no? En estas carreras. Y a veces todos tenemos los nervios, ¿no? Porque a lo mejor estás haciendo una gran carrera, llega la parte final, que muchas veces está en la parte final, y por una jabalina que no es nada físico, se te va la carrera un poco... Pero bueno, son un poco los dos obstáculos que cansan menos, pero los más fáciles de fallar, ¿no? Que O encima sea, en esa época eran burpees. Claro, en burpees te penalizaba mucho, ¿no? Al final, si tú fallas un obstáculo o dos, te retrasas mucho. Y en esa época, por ejemplo, ¿en cuánto te hacían los burpees? ¿En un minuto te hacían los 30? No, en un minuto no, yo creo que era 1 minuto y medio. Bueno, pero bueno, sí. igualmente minuto y medio está muy bien, ¿eh? Sí. Que a cualquiera le dices Ya. 30 burpees en minuto y medio y No, cualquiera no queda capaz de Cuesta mucho. Y al final hay que también saber el momento en la situación en la que estás en carrera, ¿no? Porque tú si a lo mejor estás en primera posición y yo en las carreras normalmente si voy primero o vaya lo que vaya, voy controlando mucho el de atrás o el de adelante si los veo con mi reloj, ¿no? Y normalmente puedo saber el tiempo que les llevo de ventaja o que me llevan de ventaja. Y con ese tiempo pues calculo un poco si hago burpees. Yo sé que en 1 minuto y medio puedo hacerlos, pues si le llevo 1 minuto de ventaja, sé que después solo estará 30 por delante mío. Para tener un poco esa calma mental de decir, vale, pues o a veces sabía que tenía 3 minutos de ventaja, pues si tengo que hacer burpees, pues sé que haré los burpees y aún puedo salir delante. No hace falta hacerlos en 1 minuto y medio, a lo mejor los puedo hacer en 1 minuto 40 o 50 y salir un poco más descansado para después volver a coger el ritmo de carrera, ¿no? Pues en estas situaciones siempre me gusta llevarlas controladas para, pues si cometo un error de un obstáculo o lo que sea, pues tener esa calma mental de, vale, he fallado, pero aún no se acaba la carrera y puedo recuperar o llevo esa ventaja, ¿no? Pues la importancia de tener controlados a los oponentes ahí. Sí, yo creo que es muy importante. Yo no sé si otros atletas lo hacen, ¿no? Pero a mí me gusta mucho controlar el tiempo, tanto el de atrás como el de adelante. Y así sé un poco, pues, el margen que tengo. Una curiosidad, porque además, bueno, imagino que tú lo habrás pasado igual de mal. Yo me acuerdo en Andorra, o sea, unas cuestas criminales de intentar correr, es que no puedes correr. O sea, ¿cómo llevas esa gestión de esas cuestas infernales? Sobre todo en Andorra, que son infernales. Sí, en Andorra las carreras son más duras que en ningún sitio, ¿no? Sobre todo por lo que decir de las subidas. Pero a mí eso me gusta. Entreno eso, es las partes que me gustan. Sí que es verdad que no puedes correr en muchas de ellas, pero bueno, al final es un andar rápido que hay que saber gestionarlo. Pero bueno, a veces es mucha... Evidentemente te estás cansando, pero mentalmente tienes que pensar que los demás están igual que tú, ¿sabes? Después esa gestión mental de saber, va, es una cuesta dura, tengo que aflojar, estoy cansado, las piernas me duelen, pero pensar que el que va detrás o el que va delante al final está seguramente en la misma situación que tú. Después tienes que superar ese trozo que hay y tal. Pero bueno, evidentemente, sobre todo cuando hay una carrera que vas a ir, que hay desnivel así, tanto en subida como en bajadas largas, hay que entrenarlo.
No, tú no puedes entrenar en un sitio plano y después hacer una salida en la carrera de Andorra. Porque a lo Total. mejor la podrás acabar, pero evidentemente muy castigado. ¿Y cuáles fueron las primeras impresiones o cómo recibía la gente cuando empezaste a hacer podium en todas las carreras ahí de seguido? Fueron a ti a decirte, oye, ¿quién eres? Ven aquí, que no conoces. Pues sí, ¿no? A ver, a Ángel Sanz, que es el que lleva las Spartan Race en España y antes llevaba también parte, creo, internacional, pues al final me acogió rápido y estuvimos hablando, tal. También, al final, soy de Cataluña, después, al final, soy de aquí, bueno, en España, Cataluña, ¿no? Pero al final, bueno, como era en Andorra, estaba más cerca de Cataluña. Y había otra gente que me conocía y tal, y estuvimos ahí hablando, me acogió muy bien, me puso facilidades para ir a otras carreras, porque como me gustó y me interesó, pues a raíz de hablar con él y de que pude entrar en el equipo, hicimos un poco con otros atletas, un poco más de equipo para ir a todas las carreras juntos, y ahí se inició un poco todo, ¿no? Pero la gente me acogió muy bien. Nunca he tenido ningún feo de nadie, creo, y la verdad que, bueno, estoy muy agradecido, ¿no? Al final eso también hace que quieras seguir en este deporte. Como Ángel Sanz ha pasado por el podcast, que te hizo una entrevista con nosotros, ¿qué influencia ha tenido algún tipo de influencia en ti que haya sido significativa a la hora de correr y...? De él. Bueno, Ángel siempre me ha ayudado, ¿no? En sus carreras, en las carreras internacionales. Hemos ido a muchos europeos y mundiales que él también ha venido. Al final siempre nos ha llevado como una familia, ¿no? Qué Sobre bien. todo antiguamente, ahora 5 años, aún más que ahora, ¿no? Ahora, pues cada uno estamos un poco más dispersos y va un poco más a su aire, pero hace un tiempo más atrás, pues teníamos un equipo muy grande y la verdad que también todos... Era un momento que nos podíamos permitir viajar a muchas carreras y eso hizo que hiciéramos mucho más piña, ¿no? Quizá ahora pues cada uno ya tiene su vida más colocada y nos cuesta viajar a todos juntos, es un poco más difícil, pero la verdad que Ángel siempre nos ha apoyado y nos ha llevado a las mejores carreras. Una curiosidad también, yo creo que también se la plantearían muchos atletas. A mí me pasó, entonces yo quiero saber un poco tu experiencia, porque claro, yo me inicié con Spartan igual. Y yo en Spartan pues, las llevaba bien. Yo creo que van para mi tipo de... Aunque la montaña no soy tan bueno como tú, evidentemente, pero se me daba bien porque eran relativamente obstáculos asequibles. ¿Qué ocurre cuando te encuentras con las primeras OCR, que son carreras un poco más técnicas, más de suspensión? ¿Cómo fue encontrarte eso? Bueno, a lo mejor las primeras que hice, los obstáculos aún no eran tan difíciles, ¿no? Y me gustaran, me lo pasaba bien. Yo también estaba aprendiendo del mundillo, ¿no? Iba probando por Spartan, OCR. Sí que estaba más vinculado en Spartan porque era no sé, creo que como organización era como la más top o la mejor en ese momento. Bueno, creo que sigue siendo también. Pero bueno, estaba más vinculado ahí por el tema de cómo hacían y supongo la inversión que había ahí no era la misma que en el otro lado, ¿no? Y la verdad que, bueno, me inicié en eso, los obstáculos a lo mejor no eran tan difíciles y después, como dices, hubo un punto que los obstáculos cada vez eran más complicados, ¿no? Y en Spartan lo que me gusta a mí es que los obstáculos siempre son los mismos y en OCR pues cada carrera tiene sus obstáculos y, bueno, a lo mejor llegas ahí y te encuentras un obstáculo que no has hecho nunca y después a lo mejor hay problemas, ¿no? O no sabes cómo tienes que hacerlo. Pero para mí, los obstáculos imposibles, que yo lo llamo, o muy difíciles, para mí no, ni me gustan, ni creo que ayuden a todo el mundo, ¿no? Sobre todo los atletas que no son profesionales. Porque al final los que somos más profesionales, lo que lo intentamos entrenar más para ganar, lo podemos practicar más. Bueno, a lo mejor tenemos más calidades para eso, pero la gente popular que quiere disfrutar de una carrera es muy difícil. Y se ha visto en épocas que muchas carreras acaban poca gente porque la gente no ha podido acabar con las pulseras o se formaban unas colas antiguamente, ahora ya todo esto ha cambiado. Yo creo que fue un error. Este año yo OCR hacía pocas, sí que hacía mundiales y europeos que no era bien como las OCR que hay por aquí. Y esos sí que están bien organizados, los obstáculos son duros, son largos, te cansan, te fatigan, pero no son imposibles. O no son muy complicados de mucha técnica. Y por eso me gustaban. Al final un poco, no sé, creo que ahora ha vuelto un poco a los obstáculos más normales, más difíciles evidentemente que Spartan, pero no son unas cosas muy imposibles, ¿no? Que al final, supongo que con el tiempo la gente también ha ido practicando más, han visto que al final
las cosas que son muy detalladas es difícil controlarlo, no todo el mundo lo hace igual y al final pues todos los que queremos estar delante sabemos más o menos cómo lo tenemos que hacer y es difícil a veces que todos lo hagamos igual, ¿no? Y los marshals que le llaman para que controlen los obstáculos no pueden estar por todo el mundo o por cada atleta mirar que lo haga bien, ¿no? Y por ahí habían problemas que es lo que un poco me fallaba a mí en ese aspecto. Yo me acuerdo además un nacional que ahí yo ya estaba yo de juez, de responsable, además que hubo un obstáculo que no sabían si iba a salir bien, no iba a salir bien, yo lo cerré, pero desde más arriba lo abrieron y fue un obstáculo que fallaste tú, que ibas primero, me parece, en carrera, en Asturias me parece. En un obstáculo, un péndulo que era azul, que... Sí. Ahí que te hizo perder la carrera, Sí, básicamente. ahí me quedé, no sé al final qué hice en esa carrera, pero sí, yo llegué primero creo con algo de ventaja y fue un obstáculo que, bueno, era una cosa nueva, lo que te digo, habían cuerdas, había no sé qué, que se puede tocar aquí, que no se puede tocar ahí, que era complicado el obstáculo. Bueno, no, era complicado no, yo si hubiera sabido cómo fue, pues no era tan complicado, pero te pilla en ese momento, encima ese día creo que estaba lloviendo, pues aún era peor. Y ahí me quedé. O sea, pude acabarlo al final, pues después de muchos intentos, ¿no? Lo recuerdo y bien. Por eso esas cosas a mí, pues, no me gustaban mucho. Ya por curiosidad, antes de pasar a cuál estudiaría, cómo entrenas, ¿qué cambiarías o qué harías para que las carreras de obstáculos se unificaran o se vieran bien para que o fueran asequibles para todo el mundo? ¿El formato tú crees que el tipo Spartan sería el más idóneo? Yo creo que en todas las carreras de OCR tendría que haber los mismos obstáculos. O sea, a lo mejor poner la federación, hay 50 obstáculos y cada carrera que elija 30 de los 50. Qué buena idea. ¿Vale? Qué buena idea. Creo que sería lo bueno. No te digo que todas siempre hay los mismos, pero sí que es verdad que a lo mejor hay 50 obstáculos. Pues en cada carrera, si son 30, pues que puedan elegir 30 de los 50. Pero tú sabes lo que te vas a encontrar, sea un día este o sea un día al otro. Pero yo creo que sería bueno para todo el mundo, porque al final, mira, las carreras se podrían ayudar dejando obstáculos. Ahorrarían dinero. Los obstáculos siempre serían seguros, siempre estarían bien. La norma siempre sería la misma. No como a veces que cuando hacen un briefing antes de una carrera, si saben que tienen un obstáculo nuevo o algo, hacen un briefing, pero en la salida todo el mundo está uno hablando con uno, el otro no sé qué, el otro no se entera, ahora el micro no va. Cuesta, ¿no? Ahí que todo el mundo se entere de lo que hay que hacer ahí. Y eso a veces me he encontrado en carreras que te penaliza y bueno, te puede hacer perder una carrera o un podio. Estoy, fíjate, totalmente de acuerdo y nunca me las había planteado, nunca me lo había planteado yo así, ni he oído a nadie plantearlo así. 50 obstáculos. Elijo, todos los atletas tienen oportunidad de entrenar los obstáculos y cuando llegas sabes cómo ejecutar un obstáculo, claro. Por lo menos por los profesionales. Sí, o el Elite Group que también está bastante, ¿no? Sí, pues hay gente popular, pero bueno, al final popular no va a competir, le da igual si lo hace 2 veces, si se cae, si no sé, o sea, o si se para y se lo explican, no hay ningún problema, ¿no? Pero tanto Elite como Age Group que vamos más a competir, yo creo que es mucho mejor para todos y para que no haya problemas ni para la organización, ni para los voluntarios, ni para nadie. Totalmente de acuerdo y me parece muy buena idea, muy buen apunte. O sea, que tomen nota. nota. Me gustaría que fuera así. Al final en Spartan siempre son los mismos obstáculos. Total, sí. Y no son obstáculos muy difíciles, pero a veces viene gente de OCR en Spartan y fallan. Y dices, en OCR es súper complicado y no fallas. Y vienes a Spartan y fallas, ¿no? Bueno, porque están acostumbrados a lo que están acostumbrados. Después hacen una cosa diferente y fallan, ¿no? Después yo creo que sería un buen sistema. Yo creo, para mi opinión, te mereces haber sido que tienes amigos con los que entrenas y todo, que han sido ya campeones de España, pero yo tengo la espinita de que no lo hayas conseguido, imagino que tú también, de que no estés con el de OCR, no hayas quedado ahí. Sí, siempre se me ha acabado ese título. Siempre, pero bueno, como otro deportista, mira Messi que ha ganado el Mundial ya casi al final de su carrera y ya ha conseguido todo, pues ya, ¿sabes? Ese objetivo lo tienes ahí. Intentaré, sí, es un título que siempre se me ha escapado. He hecho segundo, he hecho tercero, pero bueno, por mala suerte o no, pero siempre se me ha escapado y bueno, le tengo ganas, y ahora en 2 semanas tengo una oportunidad. Qué bien. Que voy a ir a por ello, no sé cómo va a salir, pero bueno, he entrenado para ello y es un objetivo que tengo ahora cerca, ¿no?
Y bueno, veremos, nunca se sabe. Que además el europeo el año que viene es en... ¿no? ¿Cuándo es en la Black Mamba? La más nacional de este año que es en 2 Es el semanas. nacional. Sí. Bueno, claro, que lo que no se sabe es el europeo dónde se celebra. Bueno, pero la Black Mamba, además Claro. en Barcelona. Por eso o sea, que lo tengo cerca de casa. El circuito no sé cómo es, pero por lo que hemos visto, escuchado, un poco de montaña, que también me beneficia. Black Mama nunca he corrido la carrera como tal, pero tiene algunos obstáculos que, bueno, que tienen su historia, que también estoy intentando entrenarlos porque no me pille así un poco desprevenido. Pero bueno, voy a ir a lucharlo, a ver si sale bien y si no, pues seguiremos. Te veo ahí. Yo te veo ahí. A ver cómo sale. Hay un obstáculo muy chulo además que tiene Black Mamba, que es el doble peg. Eso imagino que ya lo Sí, estarás practicando ahí. Porque ahí tengo mis problemillas, pero no para pasarlo, pero sí para pasarlo rápido. Porque hay 2 maneras de pasar los obstáculos. Y claro, en esa carrera, si llego junto con algún otro atleta ahí, pues creo que me pueden ganar, ¿no? Porque no sé hacerlo de la manera rápida. O sea, no es que no sepan, no puedo por fuerza o por la técnica, que no la tengo bien practicada aún, ¿no? Por eso ahora estoy en ello, a ver si lo puedo acabar de hacer. Si tengo mi ventaja, pues podré hacerlo tranquilamente. Y si tengo que hacerlo más rápido, pues bueno, ahí está un poco mi discusión conmigo mismo para practicarlo. Mira, un poco por hilar eso de la rapidez en los obstáculos. Yo sé que tú tienes un buen amigo allí en Barcelona con el que tú practicas, que es el Ninjaka, Sí. que además ha sido campeón de España Uh-huh. y demás, y que es súper rápido en el Ninja. Bueno, el Ninja o CR100, Sí. ahora que se llama CR100. ¿Te da algún tipo de consejo o te ayuda con ese tipo de cosas? Sí, Adri siempre me dice, ¿no? De estos días, mira, nos vimos semana pasada y dice, hostia, vente esta semana para practicar este obstáculo porque sabe que lo paso, pero que no lo llevo fluido, ¿no? Y siempre me dice de ir a su casa, que él tiene ahí cosas para entrenar y siempre me ha ayudado en todo lo que ha podido, en darme consejos. Adri para mí es un buen amigo y por mucho que seamos rivales a veces, pues al final nos ayudamos. Ya, y pero eso es y lo un ambiente disfrutamos. sano. Sí. Bueno, tú tienes en tu garaje, tienes ahí un montado ahí. Sí, yo en mi casa tengo bastantes obstáculos, para no decirte muchos, y voy variando, ¿no? Y ahora mismo me he comprado alguna cosa más de estas que quiero practicar porque sé que me lo voy a encontrar. Y bueno, yo en mi casa tengo bastantes cosas. Sí que es verdad que no lo entreno mucho, porque soy bastante desastre y me gusta más salir a correr o salir en bici, ¿no? Que hacer los obstáculos. Pero sí que es verdad que este año, como he hecho algunas carreras más de OCR, que son más complicadas, porque quería clasificarme para ir al Mundial, pues he entrenado un poco más, ¿no? Y bueno, en ese estoy para llegar al nacional bien y europeos que quiero ir también. Una pregunta que tengo yo curiosidad es saber qué me dices y demás, que imagino que vas a decir que sí que influye, pero el tamaño en las OCR, porque es que yo tengo una foto que me hice contigo y con Adri y con algunos allí en Londres, que yo digo, pues es que soy el más grandote aquí. Y es que y además que todos los top sois Bueno, no todos, pero bueno, sí, bueno, una gran mayoría, ¿no? sí. Al final yo creo que una carrera de obstáculos hay mucha agilidad, ¿no? Y yo creo que como más pequeño tienes más agilidad. Creo. Nunca he sido alto, no sé, pero supongo que al ser alto, doy fe que sí. la habilidad, la agilidad no es la misma, ¿no? Y supongo que ahí nos defendemos mejor. Claro, a lo mejor a la hora de correr rápido, pues sí que podéis correr más rápido, pero la agilidad en obstáculos o en terrenos más técnicos, pues ahí a lo mejor tenemos una ventaja nosotros. No, yo creo incluso corriendo tenéis ventaja. En plano... Bueno, en plano, En vale, plano yo vale. quizá... Vale, no. ya. O sea, si eres alto y fino, puedes correr rápido. Si eres más grandullón, pues claro, al final también el peso pues cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que la habilidad, la agilidad que tenemos las personas más pequeñitas, yo creo que nos ayuda. Sí que es verdad que a veces también tenemos después algún problema a la hora de llegar a alguna campana, hay gente más larga pues que se estira y puede llegar más, o a la hora de subir un muro, cosas así, tenemos un poco más de problemas, ¿no? Pero bueno, después ya tienes la agilidad de saltar para poder llegar, que a lo mejor tenemos más fluidez que otra persona más grande. Pues ahora es un poco saber tu día a día, porque claro, combinas al final tu trabajo de electricista, que si quieres comentar algo de cómo lo compaginas, pero ¿cuál es tu día a día? Porque al final tienes que sacar tiempo para entrenar y tiempo para trabajar. Sí, a ver, mi vida ha ido cambiando, ¿no? O sea, desde que yo cuando hacía el mundo del triatlón trabajaba en una empresa y a partir de ahí, cuando empecé un poco las carreras de obstáculos, yo era autónomo, electricista autónomo, y que al final cuando empecé autónomo un poco serio, pues no tenía mucho tiempo.
Y bueno, al final lo que te importa es ser autónomo, pues facturas, no sé qué, trabajar, ir a ver faenas, te saca tiempo, ¿no? Y al final mi entreno no ha sido nunca de entrenar mucho. Sí que intento entrenar diariamente, pero yo con una hora y media al día me ha sido suficiente. ¿Me gustaría entrenar más? Sí, pero a día de hoy no puedo. A lo mejor el fin de semana sí que alargo más, pero en lo que es entre semana, pues con una hora y media como mucho, suelo entrenar esto y quizá no cada día, ¿no? Porque siempre tienes cosas. Y mi vida ha sido siempre así, combinarlo con el trabajo y lo mejor que puedo. Trabajo, familia, ahora mismo tengo una niña que también, pues todo va sumando, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, pues a lo mejor me levanto a las 6 de la mañana y hago un entreno antes de ir a trabajar. O me voy a trabajar en bici y hago un entreno. Si por la tarde llego y puedo hacer otro entreno, porque, no sé, mi mujer se queda con la niña o lo puedo gestionar como sea, pues hago otro entreno. Que no puedo, pues bueno, he hecho algo por la mañana. Y voy un poco así, ¿no? Ahora mismo. ¿Y cómo son? Cuéntanos un poco cómo son esos entrenos, que la gente se está preguntando, ¿cómo entrenar a Albert Soleil? Bueno, yo creo que hay, o sea, hablando yo con otros atletas, ¿no? Que Adri Martín, no sé, bueno, Adri Puig a lo mejor tampoco es de entrenar muchas horas, pero son gente que entrenan muchas horas y a lo mejor, no sé, hacen 70 o 100 kilómetros en una semana corriendo. Yo siempre he hecho entre 40 y 50, ¿no? A lo mejor algunas semanas 60, pero no soy de entrenar mucho porque no tengo mucho tiempo, ¿no? Después yo pienso que ellos hacen muchos entrenos tranquilos y hacen 2 días de calidad, pues yo lo que intento hacer es los 2 días de calidad y lo otro no lo hago porque no puedo, ¿no? O lo hago el fin de semana en bici o solo el fin de semana corriendo. Pero al final es un poco yo lo que busco. Cada entreno que hago me lo planteo yo porque me hago yo mismo de entrenador y voy un día un poco al día a día, ¿no? Hoy tengo más tiempo, pues voy a entrenar esto. Hoy tengo menos tiempo, pues voy a entrenar lo otro. O enfocados sobre todo, mis entrenos son enfocados a las carreras que voy a hacer, ¿no? Si ahora voy al Black Mamba, que va a ser nacional este año, sé que el recorrido van a ser más o menos 14-15 kilómetros con un desnivel de 400 metros de desnivel o 500, pues voy a entrenar sobre eso, sobre 1 mes, 2 meses vista de una carrera que tengo, ¿vale? Me suelo entrenar de esa manera. De aquí 1 mes y medio tenemos Spartan Andorra. Por mi lesión voy falta de kilómetros. No estoy mal físicamente, pero llevo pocos kilómetros porque la lesión no me permite aún entrenar mucho. Pues a lo mejor cuando ahora pase la Black Mamba, que estoy entrenando un poco más específico para este tipo de terreno o de distancia que me voy a encontrar, pues a partir de ahí ya voy a pensar en Andorra, a poner un poco más de kilómetros y sobre todo un poco más de desnivel, ¿no? Tanto en subidas como bajadas, que es lo que me voy a encontrar a Andorra. Pues suelo ir un poco así, ¿no? Con el objetivo que me viene, pues suelo adaptar mis entrenos ahí. Una de las cosas que has comentado es el tema de los entrenamientos de calidad. ¿Cómo sería para Albert Soleil un entrenamiento de calidad? Bueno, al final lo que se llaman series Farlex, entrenos rápidos, ¿no? De velocidad. Tenemos entrenos más largos, como puede ser de 5 minutos o de 3 kilómetros, como pueden ser entrenos de 300 metros, ¿no? Que son a lo mejor de 20 segundos, 30 segundos, y al final intento combinar siempre durante la semana, pues a lo mejor un día series más largas y un día series más cortas, ¿no? O otro día hago series en subida, subidas más largas y subidas más cortas. Eso es un poco el tipo de entreno que yo suelo hacer y que creo que me ha funcionado, ¿no? 2 días de calidad a la semana yo creo que es importante. Fin de semana, entrenos más largos, tanto sean como de bici como de correr. Y si tengo tiempo de otros días, pues hago entrenos más suaves, ¿no? Pero ya te digo, como tampoco tengo tanto tiempo para entrenar, al final mis entrenos siempre intentan ser de calidad. Y una cosa curiosa, ya por compartirla contigo, que he tenido oportunidad de estar con algún atleta muy top, y ahí han llegado a conocer a los típicos keniatas, estos que ganan los maratones, que cuando entrenan van a 5 kilómetros. Y digo, pero si luego van a 2 el kilómetro, ¿cómo es posible que vayan a 2 el kilómetro si van entrenando a 5? Y es que es verdad que el volumen muchas veces influye, que por eso es algo que te decías tú que igual te preocupaba. Claro, es lo que digo, ¿no? Al final, la gente que se puede dedicar 100% a esto hacen muchos kilometraje, pero muy tranquilo, que no fuerzas nada ni te lesionas, o supuestamente no te lesionas tanto, ¿no? Porque como tú estás yendo a un ritmo muy tranquilo, al final solo es hacer volumen para acostumbrar el cuerpo. Y después esa gente hace muchos kilómetros así, pues después seguro que tienen 2 días de entrenos muy rápidos, ¿no? Y por eso tienen después esa velocidad.
tienen por un lado el kilometraje y después los entrenos de calidad súper rápidos para ganar esa velocidad, que es lo que les interesa. Pero hacer muchos entrenos con velocidad al final te pueden lesionar y te castigan. Después no puedes estar siempre haciendo eso, ¿no? Yo por eso hago 2 entrenos de calidad a la semana y lo otro pues lo combino con bici normalmente. Claro, que es que al final las articulaciones pasan factura. Y ya te digo yo, por mí, que yo ya tengo más edad. Yo también lo noto, ya no tengo tampoco 20 años. No, y pero ya... ¿qué edad tenías tú ahora? Yo 37 ahora. A ver, yo creo que estás ahora mismo todavía en tu Pero ya noto que no tengo 22, ya. ¿Sabes? Y tengo que cuidarme. Vale, una pregunta de las que te quería hacer así, para que sí que me has hablado de cómo unificarías el criterio de todas las carreras, de que 50 obstáculos, que esté súper bien, a 30, que elijan entre 30 de esos 50, pero ¿qué harías tú también igual para unificar? ¿Qué crees que le falta a las carreras de obstáculos para que por fin se haga una federación, se haga deporte y si lo ves, que sea un deporte olímpico de aquí a unos años? A ver, me gustaría que fuera un deporte olímpico, ¿no? La verdad que sí. Lo que pasa que es eso. Yo al final creo que si siempre fueran los mismos obstáculos, la norma fuera empezar y tocar una campana final, no hace falta empezar al principio. Si tú desde el inicio puedes saltar a la 4ª barra, pues saltas a la 4ª barra. Cada uno tendrá su habilidad para llegar o no. Pero al final, empezar el obstáculo y una campana final. Te olvidas de problemas, que si ha tocado, que si no ha tocado, y eso al final hace que un deporte, pues las normas sean claras y fáciles, que es lo que también interesa, ¿no? Y que sea olímpico me gustaría, pero que sea olímpico me gustaría que fuera con las distancias de carrera, ¿no? Ahora están intentando, creo, luchar que sea olímpico, pero mejor en carreras de 100 metros, de no sé qué. Al final para mí no es una carrera de obstáculos, es parecido, pero no es lo mismo. El atleta no es el mismo, el que va a correr una carrera de 100 metros como el que va a correr una carrera de 20 kilómetros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Podrían llegar, que supongo que es más difícil, no sé, en atletismo pues hay 100 metros, hay carreras de media maratón y hay carreras de maratón, ¿no? Pues ya sería la hostia que en carreras de obstáculos pudiera haber 100 metros, carreras de 10 y de 20 y de 40 si hace falta, ¿no? Y que fueran estas distancias olímpicas todas las distancias y cada atleta pues correría en la distancia que mejor le fuera o que estuviera preparado para esa carrera. Porque al final una persona que corra maratón no es seguramente bueno para hacer medio maratón, ¿no? No es el mismo tipo de entrenamiento que te puede rendir, sí, pero no será tan específico. Yo si tuviera que ser olímpico me gustaría que fuera como han empezado las carreras de obstáculos con una distancia de carrera con obstáculos, no obstáculos solo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ojalá se pudieran unificar todas, claro. Se pueden hacer todas, porque son disciplinas en la cual hay atletas que se le dan mejor unas que otras, pero estoy totalmente de acuerdo y además creo que todo el mundo debería tomar nota de todas las palabras que estás diciendo, ¿eh? Porque son buenas, ¿eh? Además, yo creo que como referente y como una persona que lleva muchos años, son palabras muy, muy potentes. No sé, yo creo que sería lo mejor, ¿no? Entiendo que olímpicamente hayan tantas distancias, seguramente no es fácil, no tengo ni idea, pero sería la mejor manera, ¿no? Porque ahora yo veo que quieren entrar en olímpico, pero en distancias supongo muy cortas para que supongo que tenga más visibilidad, sea más fácil a la hora de grabar, vale, pero ya no es una carrera de obstáculos, sino simplemente obstáculos. Ya no es el mismo atleta que gana carreras de obstáculos que ganará ahí. Después al final no llega a ser lo mismo, creo yo. Vamos, me ha quedado más claro que el agua. Otra pregunta que también es del podcast, se la hago a todas las personas que pasan por el podcast y para saber un poco tu opinión, porque yo sé que has tenido épocas de éxito y épocas con la lesión, por ejemplo, del año pasado, con la pubalgia que tuviste. ¿Cómo se gestionan? Fíjate, yo la formulo como siempre la digo, pero luego la adaptamos a buenos y malos momentos, pero ¿cómo se gestiona el éxito y el fracaso? Bueno, es difícil, ¿eh? A ver, cuando tienes mucho éxito también es difícil de gestionar, casi que más, ¿no? Porque al final ha habido muchas épocas que he ganado muchas carreras y seguidas y nunca fallaba y al final yo mismo decía, ¿cómo puede ser que no falle, no? Porque puedes tener un día malo, un día te puedes encontrar mal, te lesionas, no sé, no tienes el día y no. Me ha pasado muy poco, ¿no? Por suerte he tenido siempre buenas carreras durante estos años y la verdad es que cuesta de gestionar porque siempre eres el favorito,
es como hacer segundo, es como ya perder, ¿no? Que tampoco yo no me lo tomaba así, pero bueno, tú vas a una carrera y ya eres el favorito, la gente te viene, te no sé qué, fotos, entrevistas, y al final hay que saberlo gestionar. Yo creo que por suerte siempre lo he llevado bastante bien dentro de la presión que te conlleva, porque supongo no me he dedicado nunca al 100% a esto, después yo tenía mi trabajo, ¿no? Y era muy consciente de que al final esto era un hobby, que si podía sacar algo más mejor y lo podía disfrutar más tiempo y me ayudaban a hacer lo que me gustaba, pues mejor. Pero bueno, yo detrás tenía mi trabajo. Pero bueno, a veces siempre ha sido mi guerra, ¿no? Querer entrenar más para estar más fuerte, pero no puedo porque tengo que trabajar. Y ha sido siempre mi lucha un poco. Pero bueno, al final ha sido así y me he adaptado, ¿no? Y después cuando he tenido una lesión como la del año pasado, que he tenido que estar un año sin poder correr nada, en un buen momento, ha sido no sé, fue un momento difícil, ¿no? Estaba como un poco cansado de las carreras, por una parte, ¿no? Pero por otra parte era como quería acabar de rendir, me estaba haciendo más mayor, la gente viene gente nueva, muy joven, y al final pues como ya me queda poco a lo mejor para poder ganar, no para hacer las carreras, pero para poder ganar, y era como quería intentar aguantar ahí unos años más, y de golpe me vino esa lesión que la estuve arrastrando medio año, iba primero del campeonato, quería alargar, o sea, quería ganar el campeonato otra vez de España, y bueno, al final conseguí ganarlo, pero de Spartan, pero hizo que la lesión fuera peor, ¿no? Porque no me estaba cuidando la lesión y solo quería correr. Y al final, cuando acabó la temporada, me lo estuvo mirando y claro, tenía pubalgia con edema óseo, una lesión bastante jodida, y tiene mala solución y es mucho tiempo y bueno, hay que vigilar, ¿no? Y encontrar bien lo que tienes y la adaptación para recuperar. Y bueno, pues he estado un año sin correr y el año pasado que ya empecé a correr, pues también muy a poco, ¿no? Porque no podía empezar de golpe, he tenido que hacer, pues a lo mejor hacía 20 kilómetros a la semana, empecé a hacer algunas carreras, tampoco me fueron mal, pero al final el volumen de entreno corriendo era muy poco. Sí que es verdad que por suerte pude hacer mucha bici, que por suerte me gusta y me ha ido muy bien para entrenar y me ha ayudado a mantenerme un poco, supongo, la forma, ¿no? Pero corriendo pues me ha ido costando y a día de hoy estoy bastante bien, aún me noto un poco la pubalgia, pero bueno, me va dejando. Si vigilo y corro cada 2-3 días, pues más o menos me voy encontrando bien y lo voy llevando bien. ¿Me gustaría poder entrar más corriendo? Sí, pero ahora mismo no quiero arriesgarme a poder lesionarme otra vez, quiero ir viendo sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, cuando tienes una lesión así, frustra, ¿no? Porque estás en un momento físico, ganando carreras, pero bueno, cuando te pasa, cambias el chip e intentas buscar la solución, ¿no? Y para mí un año sin poder hacer ninguna carrera, pues fue duro. Ya te digo, me pilló en un buen y mal momento, pero bueno, lo tienes que saber gestionar y también es parte del deporte. Y es así, o sea, no podemos Todos hacer los nada. deportistas al final. Mira, muchas veces lo he hablado con mucha gente, ¿no? Llevo muchos años haciendo deporte y nunca hasta los 35 años he tenido una lesión grave. He tenido molestias, un tobillo, cosas más básicas, ¿no? Pero una lesión así fuerte nunca la había tenido, que a lo mejor por eso también ha sido una suerte, ¿no? Que hasta los 35 años compitiendo mucho no he tenido lesiones que me hayan apartado del deporte hasta ahora. Pero bueno, me ha tocado ahora y bueno, lo he intentado asimilar como he podido y creo que por mi parte bastante bien. Yo como anécdota, en el 2019, que coincidimos, ya te digo, en Londres, vino la pandemia y yo o sea, lo que pasa que a mí ya me pilló con 40 y tantos años, pero tú todavía te queda, ¿eh? Todavía te queda. Bueno, Tiene que haber Albert Soler todavía más rato. Intentaremos. ¿Cuál es, dirías, la carrera que te ha resultado más dura y la que más te ha gustado? Pues... Yo te diría casi la misma, ¿eh? Pero ¿Ah, sí? ha habido varias, porque Spartan de Morzine, en Francia, fue una carrera durísima. Fue un europeo y fue una carrera durísima, sobre todo mucha montaña, alta montaña, subidas largas, bajadas largas. La parte final había una carga que había que llevarla como media hora por una pista de esquí. ¿En serio? Sí, fue muy dura esa carga, me acuerdo de toda la vida, porque hoy en día las cargas, pues
te das un loop de 3 minutos y ya está, ¿no? Ahí fue media hora más o menos. Tuve que dejar el saco como 5 o 6 veces en el suelo para descansar y eso es muy duro, ¿no? Porque tú quieres avanzar, encima iba en segunda posición, no quieres perder tiempo y estás ahí sufriendo, ya vas con un poco con calambres, una carrera de 20 y pico kilómetros. Fue muy dura. Pero bueno, son carreras de esas que al final te acuerdas, ¿no? Y al final la carrera acabó bien, que pude hacer segundo y claro, la disfrutas. Cuando una carrera ha sido dura, encima has sacado un buen resultado y todo, pues se aprecia más, ¿no? Una cosa que a mí me preocupa, porque el fútbol, por ejemplo, pues fíjate, lo ve todo el mundo, pero hay muchos deportes que no tienen patrocinios, que no tienen ayudas. En las carreras de obstáculos las ayudas son mínimas. Y tú dentro de cabeza tienes algún que otro patrocinador que te ayudará. Sí, he tenido suerte en este pero, aspecto. pero pues si quieres hacer algún llamamiento, que yo lo voy a hacer también por ti, pero algún llamamiento de decir, oye, ¿qué la ayuda que se necesita para poder... Que es que es muy complicado estar ahí compitiendo sin ayuda. Sí, a ver, yo creo que soy de quizá los pocos atletas que ha tenido bastantes ayudas, ¿no? No sé no sé si fue porque fui de los primeros o por lo que sea, o porque, bueno, no sé. Pero he tenido bastantes ayudas, no para poder vivir de esto, pero sí para poder viajar y tener material gratuitamente, ¿no? O viajar tranquilamente a cualquier carrera sin tener que pagármelo o pagándome lo mínimo. Eso te da mucha ayuda, ¿no? Porque al final, si no, hay un momento que a lo mejor no puedes y por muy en forma que estés y puedes ir a un buen campeonato, pero si no tú puedes hacer los gastos que comporta, pues no puedes ir. Y en ese aspecto he tenido bastantes ayudas y aparte, a lo mejor algunos premios económicos de carreras, pues también me han ayudado a después pagar los gastos y tal. Y la verdad que, bueno, yo también me gustaría que si hay gente que quiere aportar en este deporte, pues que lo haga, ¿no? Creo que hay muchos buenos deportistas, hay gente joven ahora que también está apretando bien y el deporte este va creciendo. Así que yo creo que es un buen escaparate y aparte yo creo que es una carrera que si se pudiera televisar mucho más, yo creo que a la gente le gustaría. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo he tenido suerte también, dentro de que yo a lo mejor no soy un top como tú, pero yo he recibido ayudas y muchas veces me quedaba yo pensando, digo, a ver, estoy yo recibiendo ayudas y hay gente que es mejor y no las tiene. Yo no sé si es porque se mueven poco, porque tampoco las marcas y demás no se mojan. Bueno, hoy en día, antes lo comentábamos, ¿no? O sea, tienes que ser buen deportista, tienes que saber llevar unas redes sociales bien si llevas las dos cosas bien, pues seguramente tendrás más ayudas, ¿no? Pero puede ser que una persona que lleve las redes sociales muy bien y no sea tan bueno deportivamente pueda tener más ayudas que no uno que es deportivamente más bueno. Bueno, evidentemente supongo que a las marcas les interesa vender. Si la persona que a lo mejor no es tan buena te sabe vender más tu producto, pues es lo que también las marcas buscan, ¿no? A veces, como deportista, es una pena, pero estoy de acuerdo. Es una pena porque al final los que somos deportistas intentamos tener un buen nivel y además trabajamos, no tenemos tiempo para estar todo el día grabándonos y tal. Si yo tengo 1 hora y media al día para entrenar, quiero entrenar. No quiero pararme a hacer 50 fotos y después tener que editar y grabar, ¿sabes? O sea, va con la persona también, supongo, porque a lo mejor yo soy de las personas que me cuesta más hacerlo. Pero una cosa es hacerte una foto un momento y la otra ya es editar, hacer más fotos, vídeos, no sé qué. Si de la 1 hora y media te pasas media hora haciendo todo esto, al final acabas entrenando media hora. Tampoco vas a rendir como necesitas, ¿no? Bueno, Albert, y ahora una opinión, solo para que la compartas con la audiencia. ¿Cómo ves el futuro de las OCR actualmente? Pues ya sabemos los cambios que harías. Sí, mejor, yo creo que si hiciéramos ves? todos esos cambios entre todos, sería quizá mucho menos gasto para toda la gente que organiza carreras y sería mejor para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, bueno, como comentamos, podría entrenar lo que se va a encontrar y no ir un poco así a ciegas, ¿no? Yo creo que las cosas ahora mismo se están haciendo mejor. Este año, como he dicho, he corrido más OCRs que otros años porque siempre estoy más dedicado en Spartans. Pero bueno, lo que he visto este año ha habido un cambio importante. Creo que las carreras ya no son tan complicadas y están haciendo las cosas mejor, ¿no? Buscan más la facilidad de que no haya esos problemas que antiguamente quizá nos encontrábamos. Yo veo que la cosa está subiendo. Veo mucha gente en estas carreras. La gente también lo disfruta. Yo creo que es un buen acaparate para la gente que lo venga a ver,
lo quiera probar y que lo venga a disfrutar, ¿no? Y además, justo hilando con eso que acabas de decir, ¿por qué una persona que no conozca las carreras de obstáculos, que normalmente lo ven como una carrera de obstáculos, eso tiene que ser... ¿Qué le dirías a una persona para que se inicie a hacer una...? Bueno, al final, yo pienso que una persona se tiene que preparar, ¿no? Saber a dónde va un poco y prepararse un poco, ya no solo en los obstáculos, sino en el físico, ¿no? Tú no puedes estar todo el día tomado en el sofá e irte a hacer una carrera o tanto una carrera de obstáculos como un medio maratón o como lo que sea, ¿no? Porque después pueden pasar cosas. Pero al final hay que prepararse, hay que saber un poco dónde vas y después de haberte medio preparado para poder hacer lo que vas a hacer, pues venir, disfrutarlo, probarlo, intentar superarte. Si he ido en esta carrera no he podido complementar un obstáculo que era no sé qué, pues a lo mejor lo entreno para el próximo día, voy a otra carrera e intento superarlo, ¿no? Yo creo que es una cosa que la gente tiene que buscar ese, bueno, no te diría sacrificio, sino esa motivación para superarse él mismo. Y después yo creo que las carreras de obstáculo son muchas pruebas y habrán pruebas que se te dan mejor y hay otras pruebas que se te pueden dar peor. Pero al final todo el mundo sale satisfecho, ¿no? Y yo creo que a la gente le gusta y la gente no tiene que tener miedo. Hay que practicarlo, hay que probarlo, pero no es una cosa imposible. Voy a hacer una sección de preguntas rápidas, que luego te voy a hacer alguna pregunta más para que te explayes, pero una sección de preguntas rápidas un poco para agilizar un poquillo ahí, cambiar un poco el torno. ¿Has sentido alguna vez que te infravaloraran por no dedicarte 100% al deporte? No. ¿Te has sentido ahí? No, siempre la gente me ha apoyado. Sí que a lo mejor yo no es que me sienta así, pero sí que es verdad que a lo mejor hubiera querido un poco más de lo que he conseguido, ¿no? Me hubiera gustado más poder vivir de esto o del deporte. En modo resumen, porque ya más o menos has contestado esta pregunta, pero es 5 tips. ¿Cómo es un día normal en tu vida? O sea, la rutina establecida que tienes desde que te levantas hasta que te acuestas. Pues mira, levantarme, hay días que me levanto y entreno y después me voy a trabajar y por la tarde o vuelvo a entrenar o hago otras cosas de mi vida personal o simplemente es ir a trabajar y cuando pruebo a trabajar pues mi hora y media de entreno y después pues cosas de familia y tengo una hija ahora también, o sea, al final es o antes de trabajar puedo entrenar un poco o después de trabajar entrenar un poco también, una hora y media. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Sé que 20 kilómetros es lo máximo que has llegado a hacer, ¿no? Ahora, sí. Por eso. O sea, pero es una pregunta que te voy a plantear en el caso de que tuvieras que correr más, ¿vale? ¿Qué se te pasaría por la cabeza en el kilómetro 20 cuando tu cuerpo flaquea y aún queda carrera? Bueno, eso me ha pasado, ¿no? El 20 o cuando estás cansado que aún queda carrera. Bueno, siempre lo que pienso en esos momentos, tú en ese momento me invento vas el 5, ¿no? O quinto, pues tú te empieza a entrar esa fatiga, estoy cansado, me cuesta, pero al final siempre hay que ser positivo y mentalmente el de adelante y el de atrás, si no te cogen o no, tú no coges al otro, tienen que estar igual que tú. Así que al final después hay que tirar de cabeza e intentar superar o darle la vuelta a ese momento que a lo mejor estás pasando mal, ¿no? Pero al final tú si estás en esa posición es porque los demás también están igual y tú no tienes las sensaciones que él tiene, pero seguramente si está detrás, por ejemplo, estará igual o peor que tú. Y siempre hay que ganar mentalmente ese momento duro de carrera, ¿no? Porque a veces no es ya porque a lo mejor te entra un bajón, por lo que sea, pues intentar darle la vuelta y superar ese pequeño momento que es duro, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta, pero hay que ser fuerte mentalmente. Positivo. Ahora, luego te preguntaré sobre el tema mental, el tema de la importancia que tiene. ¿Qué tipo de entreno crees que te hace especial o diferente a otros atletas, si es que lo hay? Yo creo, comparado en la gente que corre carreras de obstáculos, yo hago mucha bici, que yo creo que la gente que hace carreras de obstáculos no hace, o lo hace como a nivel regenerativo, darse un paseo o bueno, un entreno. Pero yo soy de entrenar bastante en bici, ¿no? Y combino siempre un día correr, un día bici. Y el fin de semana, pues a lo mejor salgo 4 o 5 horas en bici, depende de la época, depende de mi objetivo. Pero me ha ayudado mucho a no tener que correr cada día
Y aparte creo que el entreno de bici me da mucha potencia. Qué bueno. Estoy de acuerdo, ¿eh? Que yo ahora solo hago bici. Entonces... De piernas te da mucha potencia. Sí, sí, Y también la desconexión, ¿no? Porque entiendo que la persona que solo cada día corre, o día sí día no, pero que solo hace carrera, pues siempre es el mismo deporte. Yo sí hago bici, un día hago carrera y otro día hago gimnasio, pues al final te abre la mente un poco y trabajas un poco muchos más músculos y al final, bueno, estás más tranquilo mentalmente, ¿no? Hay mucho sacrificio detrás de un podio, ¿vale? Pero ¿has tenido que dejar atrás algo para estar o para llegar a donde has estado? Bueno, dejar atrás, ¿no? Porque aunque como nunca me he dedicado 100% a ello, a lo mejor no tanto, pero sí que es verdad que al final yo cuando tengo tiempo libre, pues o hago faenas que tengo en casa como obligación o para lo que tiene la vida personal y los otros momentos que tengo libres lo invierto en entrenar, ¿no? A lo mejor quedo con amigos evidentemente para cenar, hago cosas con amigos, pero no soy de ir a pasar un fin de semana con amigos a donde sea. No, si voy con amigos el fin de semana es para ir a entrenar, ¿sabes? A lo mejor la vida más personal, pues todo el tiempo que tengo libre lo invierto en entrenar. Prácticamente, o en mi familia, o en entrenar, o en las O cosas sea, que de al casa. final forma parte de tu vida. El Sí, entrenar. forma parte de mi vida. Antes lo comentaba, al final yo hoy ya estoy pensando en mañana qué voy a hacer para entrenar o qué rato voy a buscar para poder hacer el entreno que me toca. No es mañana me levanto, bueno, tengo ganas, voy a entrenar. No, yo hoy ya estoy pensando, hoy tengo carrera, mañana tengo carrera, pues ya mañana diré, el lunes, vale, voy a trabajar, cuando plegue tengo esta gestión y a lo mejor después me escaparé. Pues ya siempre mi día es pensar en qué rato o qué momento voy a buscar ese entreno que quiero hacer. Pues la importancia que tiene el planificar las cosas con anterioridad. A mí me gusta bastante planificar todo, porque como supongo no dispongo de mucho tiempo, pues tengo que planificarme bastante las cosas. Totalmente de acuerdo. Abierto a que a veces cambian y a lo mejor después no puedo, pero bueno, si lo planificas siempre es más fácil. Vale, has dejado claro que tuviste la ilusión de pubalgia, estuviste casi un año parado. Además es llamativo porque ves resultados 2016, 2017, empieza un mogollón de carrera y el 2023 parado. Como... Vale, pues ya sabemos que lo pasaste mal, ¿vale? Pero ¿llegaste a aprender algo de esa época? Algo que he aprendido. Sí, porque al final, cuando estás ganando muchas cosas, piensas que siempre vas a estar ahí. Es como tu pasión, ¿no? Y piensas que no puedes salir de ahí. Pero cuando no puedes correr, en ese momento, pues me buscaba la vida de otras maneras, ¿no? Pues me iba a hacer natación, me iba en bici, hacía gimnasio. Buscaba otra manera de hacer lo que me gusta, que es hacer deporte. Por suerte, creo, no podía correr, pero podía hacer deporte. Después yo buscaba otra manera de evadirme, de disfrutar, aunque no pudiera competir en lo que realmente me gustó. Competí ese año en cosas de bici, también me gustaban. No era lo que yo quería ni lo que me gustaba, pero bueno, lo hice así, ¿no? Entiendo cómo hay gente... No sé cómo sería si te hubiera una lesión que no pudiera hacer ningún tipo de deporte. Eso a lo mejor sería mucho más frustrante. Seguramente buscaría la manera para solucionarlo y para tirar para adelante, ¿no? Al final hay que mirar, ser positivo y tirar para adelante. Yo siempre lo he visto así, al menos hasta el día de hoy las cosas que me han pasado, siempre he buscado la solución para tirar para adelante y para ser positivo. Muy bien. Vale, esto es decir 4 o 5, algo que sea común, ¿vale? ¿Cuáles son las claves que consideras esenciales para llegar a ser el mejor en este deporte? O sea, que tienen todos a lo mejor en común, que digas tú, o sea, pues hay que tener esto y esto. Que yo creo que ya más o menos dan las claves, pero como si las condensaras. No. Gestionar mentalmente las cosas creo que ha sido mi parte que me ha ayudado más, ¿no? Vale, tendré mi físico que tal, pero nunca he sido el atleta más rápido y he ganado carreras, más que hay gente más rápida que yo normalmente los he ganado. Bueno, porque a lo mejor he sido más listo o en ese momento he sabido gestionar mejor las cosas, ¿no? Yo creo que esto es lo que me ha beneficiado a mí. Mentalmente ser más listo o llevar las cosas más gestionadas
o mejor que otros atletas, ¿no? La presión, la carrera, con lo que te decía, pues llevo al delante 20 segundos, o el de atrás me lleva un minuto, gestionar esto por si fallo después tal, pues esas cosas son las que me han hecho a lo mejor poder ganar carreras, sin ser el más bueno, a lo mejor. Y ahora, esta la vamos a hilar con una que te había dicho antes, que era el tema mental. Y además que viene la importancia de... ¿tú crees que sería la figura del psicólogo, por ejemplo, importante si te dedicaras a esto profesionalmente, que dijeran, oye, te vamos a poner un fisio, te tuvieras que elegir un componente en un equipo, varios componentes que integran el equipo de fisio, entrenador, ¿meterías a un psicólogo entre...? Sí, el primero. Pues, ¿qué importancia le tienes y por qué le pones el primero? Yo he tenido suerte hasta el día de hoy. También te digo porque no me he dedicado 100% nunca al deporte, pero creo que es clave, ¿no? El que se dedica 100% a esto es necesario, porque al final hay muchas gestiones que son difíciles de gestionar. Si tú te dedicas a esto, ¿qué es rendir? Porque por algo te dedicas a esto, ¿no? Pues después, cuando no saben las cosas bien, esta gente que ha estudiado y que sabe cómo esto, yo creo que es los momentos más importantes y la mejor gestión. O sea, creo que sería el primero que cogería. Y ahora, esto ya es curiosidad mía y curiosidad de todo. Además, siempre me lo dicen, o sea, que sé un poco, explícito, ¿vale? Que es la alimentación y el descanso. Has hecho así como diciendo, a ver qué me preguntan. No, No. es una pregunta fácil. Mira, la alimentación he sido siempre muy básico. Desde siempre, con mi familia, intento comer bien. Tengo mis caprichos, he tenido épocas mejores y peores. Ha habido épocas que comerme una pizza me afectaba, pero a día de hoy, hace muchos años, al final tienes que saber cuándo lo comes y cuándo no. Y que no te afecte. Al final, no sé, hay que buscar el equilibrio entre mentalmente y físicamente, o para el tema de la comida, ¿no? Al final, no sé, creo que es importante, hay que cuidarse, yo creo, ya siempre. No solo hago deporte, me tengo que cuidar, no, la gente normal se tiene que cuidar. Yo al final, la suplementación que tomo y las cosas que hago diariamente, pues es para mi salud, no para rendir mucho más. Que me aporta después para rendir más, mejor, pero es para salud. Yo al final mi trabajo como cada día en el bar. Comer en el bar cada día no me beneficia, no me ayuda. Pero bueno, yo cuando voy al bar, pues sé qué comer o qué no comer, ¿sabes? Que un día me como patatas fritas, vale, pues me como un día patatas fritas. Lo que no puedo es comerme cada día patatas fritas al mediodía. Una chorrada, pero cosas así, ¿no? O un postre cada día. Pues intento vigilar esos detalles y cuidarme lo máximo que de esto. Que llega el viernes y voy con la familia a comer, pues como tan normal. Pero no puedes comer cada día cosas pesadas. A ser más específico, ¿cómo sería un desayuno ideal para ti? Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Si es para un día entre semana o es antes de una competición. Yo entre semana, pues a lo mejor como unas tostadas con aguacate, un poco de jamón, 4 frutos secos y a lo mejor un zumo de naranja y un café, ¿no? Podría ser un desayuno normal, un poco de yogur con arándanos, cosas así, es lo que suelo desayunar normalmente. Algún día también me puedo comer un bocata de tortilla, ¿sabes? No, Sí, no te tengo quedas tan a problema. gusto. Sí, sí. Pero bueno, intento evitar el pan, ¿no? Si tengo que comer pan, por ejemplo, lo como por la mañana. Intento hacer más esto. Pero por ejemplo, un día de carrera, pues sí que suelo tomar más leche con avena. Un poco, porque no me gusta desayunar mucho. 2 horas y media, 3 antes de una carrera, depende si es más larga o menos. Pero sí que me gusta más desayunos suaves, que sería un leche con avena y a lo mejor un plátano. Sería lo que en una carrera desayunaría. Qué bueno. Tomo nota para mañana, que me lo voy a hacer Pruébalo, también. pruébalo. Yo siempre me llevo la avena. El descanso. Para mí es una cosa fundamental, pero quiero saber qué significa para ti y cuánto descansas y cómo descansas. A ver, a mí me gusta dormir. O sea, soy de levantarme muy temprano y sacrificado, pero también me voy a dormir temprano, ¿no? Toda la vida ha sido siempre así. Yo 10, 11 de la noche estoy durmiendo y sí que es verdad que a lo mejor a las 6 me levanto, pero yo he dormido 7, 8 horas cada día, ¿no? Y ahora con el miedo... O sea, tenía una hija hace 8 meses y es el miedo que me da un poco, ¿no? No poder descansar tanto. Al final también te adaptas y también busco mi momento, ¿no? Pero al final ahora, pues quizá voy a dormir antes que antes. Me levanto temprano, me tengo que levantar a lo mejor un par de veces por la noche. Pero bueno, yo creo que es la clave
del entreno y de no lesionarte. O sea, poder descansar el máximo que puedas. O sea, yo recomendaría a todo el mundo dormir 7-8 horas mínimo. Que es algo que más Menos de 7 no. todos los deportistas lo tenéis en común. Y normalmente el rendimiento es mejor o peor en función a lo que se ha descansado. Entonces me llama mucho la atención. Y yo creo que si tú pudieras hacer una siesta de 40 minutos, aún te ayudaría más, ¿no? Por desgracia yo no me lo No te puedo lo- permitir, pero si pudieras seguro que para el rendimiento sería mucho mejor. Y una pregunta que sí que a ti te la quiero hacer, ¿vale? Porque me interesa bastante, yo creo que a la gente también. Y además, la has comentado antes, que es el tema de la suplementación. ¿Qué suplementación te tomas? Yo tomo suplementación, ¿eh? O sea, que también lo hago para mi vida diaria, Claro. pero es verdad que yo por lo menos sí que noto que me mejora el rendimiento con alguna de esas suplementaciones. Pero, ¿qué toma Albert Soler? A ver, he tomado varias cosas, ¿eh? Pero más últimamente me tomo cosas para la salud, que después supuestamente me ayudarán para el rendimiento, pero me tomo más cosas para salud, tipo magnesio, que el magnesio te ayuda a dormir. Fundamental. sí. Fundamental, cada día, desde hace muchos años. Me tomo magnesio que te ayuda a dormir, te ayuda a las articulaciones, que después te ayuda a no tener rampas en una carrera también. Pero bueno, al final, si tú duermes mejor porque el magnesio te ayuda, después estás más descansado, físicamente rindes más. Omega 3 también por salud. Si a lo mejor si comiera mucho pescado y pues a lo mejor no me haría falta, pero como a lo mejor tampoco como mucho, pues me ayudo con la suplementación de omega 3. Puedo tomar vitamina C, también puedo tomar vitamina C. ¿Qué más tendría que tomar? Proteína. Tomo proteína cuando hago entrenos duros o entrenos de fuerza. Pues sí, a lo mejor cuando llego a entrenar un entreno de series o entreno duro, pues me hago un batido de proteína. También. Antiguamente había tomado glutamina, que también son aminoácidos, para recuperar. Pero bueno, ahora con los batidos después de los entrenos duros me es suficiente. También es verdad que soy una persona que quizá entrena cada día, pero no entreno muchas horas. Tampoco me recupero rápido, ¿vale? No entreno cada día 3 horas y mañana tengo que entrenar 3 horas más. Y al final, entrenando una hora y media al día, el día siguiente estoy bien. Si he hecho un entreno duro, pues la ayudo un poco con un batido de proteínas. ¿Creatina no tomas? Ahora mismo estoy tomando creatina. Tengo épocas. Pero ahora mismo que estoy más liado en carreras de obstáculos y trabajo más de fuerza, aparte con la creatina pues te ayuda a tener más fuerza. También por la lesión pues quiero muscular un poco más la parte del glúteo, la cadera y todo esto para reforzar, ¿no? Y también me ayuda. Ahora mismo sí que estoy tomando creatina. O sea, que ahora el glúteo lo estás trabajando a tope. Sí. Glúteo medio, glúteo mayor, ahí. Tengo que vigilar en isquios y tal, pero la parte del glúteo y todo eso tengo que trabajarlo bien porque al final la lesión ha venido por una descompensación muscular. Después toda esta zona pues tengo que compensarla bastante bien. Vale, vamos llegando más o menos al final. Voy a seguir haciéndote algunas de estas preguntas rápidas, pero para que te lo vayas pensando, ¿vale? Hay una parte que la quiero dejar para ti, o sea, una que digas tú, pues, Fran, esta es para mí, pues mira, me gustaría hablar de esto, que no lo hemos hablado. O sea, te lo puedes pensar, o sea, no hace falta que lo sea ya mismo. Y luego, esto sí que se lo digo a todos, una reflexión final cortita, o sea, tipo frase célebre, que sea sello de Albert Soler, que quieras transmitir a la gente y que se quede de ti, ¿vale? Pero eso es al final, ¿vale? Mientras que eso te lo vas así como pensando, voy a hacerte esta sección así última de preguntas rápidas. ¿Cuál es tu último gran objetivo y qué te queda por conquistar? Bueno, no sé si lo conseguiré nunca, pero me gustaría ganar un mundial de Spartan o de OCR, o los dos. Pero este año tengo este planteamiento, ¿no? O sea, sé que es muy difícil, sé que no estoy en el mejor momento de forma de mi vida y que ya tengo una edad, pero bueno, ¿por qué no? Voy a lucharlo. Hay otros deportistas que lo han conseguido, ¿eh? Por eso que no lo veo tan imposible, ¿no? Sí que es verdad que no lo puedo entrenar como me gustaría y eso a veces me frustra un poco, pero bueno, mi objetivo era clasificarme, me he clasificado, aún queda tiempo y hay varias carreras que me pueden beneficiar más, otras que no, pero mi objetivo puede ser ese o mi ilusión, ¿no? Sería un poco, he hecho 3 veces tercero del mundo, he hecho segundos de España, y segundo de Europa también, me quedaría ganar un mundial, me gustaría, es lo que quería conseguir, ¿no? Y ahora después de la lesión y todo, volver a llegar ahí me gustaría, o al menos acercarme, hacer un podio también estaría bien, me encantaría, no sé si será posible porque lo veo difícil hoy en día, pero bueno, ¿por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no? A intentarlo, no va a ser. Hay mucha gente que cree en ti y yo soy uno de los que cree en ti. Yo creo en ti. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre un atleta de OCR y un espartano? ¿Tú crees que hay diferencia entre los que están muy metidos en OCR y los espartanos? Tú que además conoces ambas. Bueno, creo que los 12R están mucho más vinculados en entrenar obstáculos. Y la gente que hace Spartan, quizá más en entrenar la carrera, ¿no? Al final los obstáculos de Spartan no son tan complicados, siempre tienes los mismos, así que tú ya sabes si los vas a pasar o no, porque normalmente puedes fallar, pero tú ya sabes cómo son y ya sabes lo que te vas a encontrar, después te interesa más ser rápido. En cambio, en la carrera de obstáculos de OCR, la gente practica mucho más los obstáculos que se va a encontrar en esa carrera o tal, porque son más complicados y a lo mejor en los que te encuentras en una carrera después no te los encuentras en otra y hay otros diferentes. Después, hostia, ahora me toca esta carrera, pues voy a entrenar estos más específicos para poder superarlos. Yo creo que una OCR se vincula más en entrenar obstáculos y en Spartan quizá más en la carrera, tocando poco más obstáculos. Poco la diferencia más importante, ¿no? Una pregunta doble. Y ya estamos ya son las dos últimas que te voy a hacer. O sea, bueno, esta que es la doble, una más, y luego ya la parte que te he dicho, ¿vale? ¿Cómo se ve a Albert Soleil en 20 años? Fíjate que te estoy diciendo muchos años. O sea, cuando ya digas tú, ya, ostras, ya no voy a poder hacer lo que hago de competición, ¿cómo te ves? ¿Y qué le recomendarías a una persona que ya tiene esa edad, que ya no puede competir y demás como tú? ¿Qué le recomendarías hacer? O sea, ¿cómo te ves tú? Y a una persona que llegue sin saber, ¿qué le recomendarías? Pregunta doble. Bueno, a mí me gustaría seguir haciendo deporte. Evidentemente no a este nivel y seguramente no será compitiendo. Pero hacer deporte, salir a la montaña, salir a hacer mis rutas aunque sea caminando. No sé cómo estaré de aquí 20 años. Pero de aquí 20 años pues tendré 60 casi, ¿no? Salir en bici, salir a caminar. Si puedo correr, evidentemente me gustaría. Es como me gustaría verme, la verdad. O sea, a lo mejor no a medio competición, seguramente que no, pero haciendo deporte y moviéndome, seguro que sí. Y a la gente le recomiendo que se tiene que mover cada día. O sea, sentadismo yo creo que es muy malo para todo. Y la gente hay gente que, como yo, nos gusta hacer deporte y sufrir. Y hay gente que le gusta hacer deporte por sentirse bien. Pues yo creo que todo el mundo debería hacer deporte por sentirse bien y porque es saludable. Ya más lo que es competición y entrenar fuerte, pero no es lo mismo hacer deporte que entrenar de verdad. Pero yo a la gente le diría eso, que hay que salir a moverse cada día una hora como mínimo, sea un deporte u otro. Y ahora, última pregunta, ya para antes de ir a la final, que esto sí que te tengo que apuntar. ¿Cuáles son tus referentes deportivos? Puede ser de tu deporte, de otro deporte, una persona conocida, no conocida, pero ¿cuáles son tus referentes? No, a lo mejor referente a este deporte, ¿no? O sea, lo que me enganchó un poco, al final, cuando empecé en este deporte, habían como Lluís Barbé, que era uno de los buenos, uno de los que inició todo esto aquí. Y al final, pues me fijaba en él, estuve hablando con él cuando gané ya alguna carrera, pero no tenía ni idea, pues, ostras, que son las mejores carreras. Él viajaba afuera también a hacer otros tipos de carreras. Le pregunté bastante, ¿no? Sergi Turull y Pitu Follow también estaban en el mundo de este liado, también veía que estaba por ahí adelante, también le estuve preguntando. A ver, para yo saber más, tener más información y porque me gustó este mundillo. Pero al final... Bueno, no sé qué me estás... Sí, de referentes deportivos. Referentes. Pero cuando ya me he metido más en el mundillo y he visto los grandes atletas que hay o que habían, porque hay algunos que ya no están compitiendo en esto, no sé, gente que me ha sorprendido ha sido Ryan Atkins, un canadiense que es muy bueno, gana el mundial. Jonathan Albon también era de los mejores y por suerte he podido competir contra ellos y la verdad que encuentro atletas... Uno belga sí, y es otro inglés. Inglés. Y han sido referentes en mí porque la calidad que tenían y yo haber podido competir contra ellos, ves más aún cómo son, ¿no? Y la verdad que para mí han sido buenos referentes en este mundo y me sorprenden cómo son, porque los dos son igual de buenos, pero su físico es muy diferente, ¿no? Un poco, ya has comentado los atletas referentes que tienes dentro del mundo de las carreras de obstáculos, pero ¿hay algún
deportista en otro ámbito deportivo que digas tú, es que este es mi deportista referente en todos los deportes, el mejor o el que más me ha inspirado? Bueno, al final yo creo que el que te voy a decir es el mítico de mucha gente de la montaña, pero te diría Kilian Jornet, ¿no? Bueno, Al ese final es muy top. es una persona top que si tú paras a pensar todos los retos que ha hecho y todo lo que ha hecho, ya no ganar carreras, porque ganar carreras pues son carreras, ¿no? Pero otros retos que ha hecho personales, si lo paras a pensar lo que es, yo creo que es muy difícil de conseguir y es una persona que yo creo que no habrá ninguno como él, ¿no? No, Porque hay gente que se prepara muy bien una carrera y puede ganar, pero él ya no es solo una carrera, es subir al Everest, hacer todos los picos de Cataluña, no sé qué. O sea, son retos muy difíciles de muchas horas o días sin dormir y sin... No sé, que creo que ningún atleta lo podría hacer. Y si haces eso, después no puedes ser bueno compitiendo, porque la gente se entrena muy específicamente para las carreras. Y él al final, sí que a lo mejor hoy en día hace pocas carreras, pero te puede hacer un reto de eso de una semana corriendo y después en 2 meses ser competitivo en una carrera larga. No sé. ¿Y no llegó a conocerle? Porque él es de allí, de Barcelona. Sí, también. sí. He coincidido con él, pero conocerlo como tal no. Bueno, no, porque al final estamos vinculados a otros deportes, ¿no? Diferentes. Pues mira, esto lo he hecho ya en alguna u otra ocasión. Como tengan la oportunidad de juntaros, os voy a juntar, ¿eh? Bueno. A ver, tendría que... Pero que no es la primera vez que me ha llegado una atleta y dice, mi sueño es conocer a este. Y lo he conseguido, ¿eh? Lo he conseguido. A mí me y gustaría. lo he A ver, puesto. he coincidido Es con muy él, es lo he visto difícil. en muchos sitios, pero a lo mejor no sé 4 palabras, pero no he estado ahí tranquilamente nunca con él. Y tengo muchos amigos que están con él. Tengo algún amigo que trabaja con él ahora, en la marca esta nueva que ha sacado de zapatillas. Pero no he tenido nunca la oportunidad de estar como ahora estamos hablando tú y yo. Para mí Me sería un gustaría, encuentro sí. brutal. Porque creo que es una persona muy normal que, bueno, como cualquiera. Lo transmite así, lo transmite así. Yo creo que sí. Pues un espacio para ti, Albert. Algo que tú que quieras hablar, transmitir, comentar, agradecer, lo que sea. Es un espacio para ti. Mira, ya que has hablado de esto, al final yo me gustaría desde aquí agradecer a toda la gente, tanto sean personas como patrocinadores, gente que me ha ayudado durante casi 10 años que llevo en las carreras de obstáculos. Habrá gente que me ha ayudado mucho, habrá gente que me ha ayudado menos, todo el mundo me ha ayudado lo que ha podido seguramente. Y la gente que me ha encontrado en las carreras, ¿no? Siempre he tenido buenas caras de todo el mundo, la gente siempre me ha animado, cuando las cosas han ido mal me han seguido animando. No sé, ha sido para mí un placer, ¿no? Y poder haber aportado a toda la gente, ya no sea por ganar, porque al final supongo que cuando ganas es más fácil poder aportar cosas a la gente, ¿no? Pero la gente siempre me ha preguntado cosas de las carreras, cómo hago esto, cómo haces esto. Yo siempre intento explicarle y no me cuesta nada, aunque sea un rival, ¿no? Al final yo sí he podido aportar algo, lo he intentado aportar. Si alguna vez no ha sido así, pues lo siento, pero siempre lo he intentado. Y es lo que me llevo de este deporte y lo que me ha gustado, ¿no? Al final aquí la gente ha sido muy abierta, lo he disfrutado mucho, siempre me han cuidado y me han animado. Y si no hubiera sido así, seguramente no estaría compitiendo aún en este deporte o en cualquier otro. Pero me he sentido muy, muy bien. Pues me alegro que te hayas sentido bien y que hayamos tenido la oportunidad, los que hemos disfrutado de verte durante todos estos años, pues eso, que te hayan ayudado y que hayas podido estar ahí siempre a pie de cañón. Que ya te digo que a mucha gente les has... O sea, tienes mucha gente que te ha seguido, mucha gente. Albert. He notado el cariño ese durante todos estos años. Y a lo mejor ahora, pues, es como todo, ¿no? A mí a lo mejor se me está acabando y saldrá gente nueva, ¿no? Yo pienso que al final, pues yo he tenido mi oportunidad, la gente me ha animado, pues ahora a lo mejor le tocará a otro y al final la gente también tiene que apoyarles y seguir igual, ¿no? Como lo han hecho conmigo. Yo por mi parte me he sentido apoyado y muy querido por toda la gente. Pues ahora es un espacio para que transmitas una reflexión tuya, o puede ser tuya, o puede ser una frase célebre, algo que digas tú, pues mira, esto es un sello o quiero que la gente se acuerde de mí con estas palabras. No sé, simplemente pienso que yo quiero que la gente, aunque sea competitiva, ¿vale? La gente que quiere hacer carreras de estas por
por disfrutar y pasar una mañana con los amigos, perfecto, pero ya hablando un poco más la gente más competitiva, tanto sea en Edge Group como en Elite, que lo hagan, que lo disfruten, que se intenten mejorar ellos mismos, pero simplemente que lo hagan porque quieran y porque quieren superarse, porque tienes momentos duros, a lo mejor la gente quiere buscar ayudas, no es fácil. Si tú disfrutas del momento, de las vivencias que tienes con la gente, yo tengo muchos buenos recuerdos de viajes que hemos hecho con el equipo, con amigos, con personas que las he disfrutado mucho, ¿no? Y tiene mucho más valor esos momentos que quizá haber ganado una carrera, ¿no? Ganar la carrera está muy bien, vas a lo que vas, pero una semana en Estados Unidos a correr un mundial, pues esa semana con 4 o 5 amigos o el equipo, pues eso son experiencias en la vida que uno las disfruta, ¿no? Al final un podio o una medalla es una medalla. Y la vivencia de haber compartido una semana con amigos, pues esa experiencia no te la saca nadie. O sea que al final yo quiero que la gente haga deporte y que lo disfrute. Que no hay que pasar malos momentos, lo hacemos porque queremos al final, ¿sabes? El día que va mal, pues va mal. Cambiar el chip y buscar otro día. Y un poco esa sería mi reflexión de que lo que me gustaría que la gente lo disfrutara y lo sintiera así. Pues mira, compartiendo esto que acabas de decir, porque además tiene que ver, que algo que tienen en común todos los deportistas, que además es una cosa que me preguntaron a mí en otra entrevista además, de que tienen en común los deportistas, y es que todos, cuando tienen los mejores momentos de éxito en su carrera o que tienen marca, es cuando disfrutan. Cuando no disfrutan porque se obsesionan con una marca, es cuando a veces caen. Y sin embargo, disfrutando, ya. Siempre. Es que yo siempre lo he dicho, cuando tú estás, no sé, empezando a ganar cosas, vas subiendo, estás motivado, vas a las carreras, te lo pasas bien, tienes a ese que te gana y tú, ostras, entrenas para ganarle y quieres, no sé, siempre ir escalando, ¿no? Pues si tienes la suerte de llegar arriba un día, a partir de ahí todo es mucho más complicado, ¿no? Tienes la presión, hacer un mal resultado te vienes abajo, las marcas a lo mejor no te ayudan ya tanto. Es difícil gestionarlo, por mucho que estés ganando arriba del todo, pero ese momento es pasajero, al final poca gente gana siempre. Tú llegas a un momento, ganas un año, 2, 3 y vuelves a bajar y aparece otro o otro. Por eso que hay que disfrutar ese momento, que yo creo que con más naturalidad lo lleves y menos presión te pongas, aunque te guste hacer las cosas bien, entrenar y preparar las cosas bien, tienes que saber a lo que vas y lo que puede pasar. Y si va bien, pues perfecto. ¿Que va peor? Pues bueno, también buscarle la manera para otro día solucionar eso, pero ya está. No darle más vueltas, ni amargarte, ni pelearte con nadie, ni... Yo creo que si lo intentas gestionar así, que es como yo he intentado casi siempre, las cosas las disfrutas. Y cuando uno disfruta de una cosa, las cosas salen bien. Pues Albert, ha sido un placer. Yo, o sea, en persona, o sea, se nota que eres un chico, como bien dices, normal, humilde, aunque eres un campeón, pero te agradezco muchísimo que hayas tenido esta disponibilidad, que hayamos podido quedar y que todo esto que estás transmitiendo, aunque a lo mejor para ti no es muy importante, pero yo sé que para mucha gente sí lo es. Bueno, que espero que salgan más ayudas, aunque yo sé que tú eres uno de los deportistas dentro de este mundillo que más ayudas has tenido, pero que necesitas más ayudas para poder seguir ahí a tope. Y te deseo una época súper buena, ya no solo deportivamente, sino con esta etapa de papá, que es top. Yo que soy papá hace 2 años, es una maravilla. Aunque soy padre de 2, de una niña de 8 y otra de 2, pero una buena etapa también. Al final todo cambia y todo pasa. Hay que... Por eso que al final ahora tengo otra etapa. Seguiré haciendo deporte, seguiré intentando competir y seguiré intentando ser competitivo. Pero hay momentos que no puedo entrenar porque tengo una hija, tengo una familia y también quiero hacer eso, que también es parte de la vida y lo que he decidido yo. Muy bien, pues nada, un placer. Y por cierto, para que lo sepa la gente, queda pendiente el capítulo en el cual vamos a correr o vas a correr una parte de Spartan Race conmigo y para compartir lo que es una carrera de Spartan Race en primera persona desde dentro. Pues lo haremos y lo disfrutaremos seguro. Pues muchas gracias por todo, Albert. Igualmente, a ti.